En el debate de Anatel, la candidata presidencial de la Alianza, Evelyn Matei, aseguró que los parlamentarios de oposición habían guardado silencio frente a la investigación del caso Cascadas. Este jueves reiteró sus dichos, los ha reforzado. Y desde la nueva mayoría, obviamente, no se quedaron callados, responden, dicen que la candidata de la Alianza estaba completamente desinformada al respecto. Este viernes, Evelyn Matei, en todo caso, volvió a la carga, reiteró sus críticas a los parlamentarios de la oposición. Vamos a conversar sobre este tema, la arista política, podríamos decir, del caso Cascadas, con la senadora de la Democracia Cristiana, Jimena Rincón. Gracias por estar con nosotros, senadora. Bienvenida. Muchas gracias a ti, Sebastián, por la invitación. Senadora, primero, ¿cómo califica usted estos dichos de la candidata de la Alianza, Evelyn Matei? Es un emplazamiento directo a todos ustedes. Bueno, yo ocupé la palabra desinformación para no ocupar otra, porque prefiero presumir buena fe y no mala fe en sus dichos. Pero es cosa de revisar la prensa y uno se da cuenta de que Mariano Ruiz-Quides dio una conferencia de prensa con este tema hace más de una semana. Yo pedí, junto con Pedro Fernández, que hubiera sesión de la Comisión de Trabajo en la que participaran los superintendentes para abordar este tema. Hemos tenido esa sesión el día miércoles recién pasado. Vamos a continuarla el próximo miércoles porque fue imposible extenderla porque teníamos sesión en la sala. Y este tema obviamente tiene muchas preguntas y dentro de ellas es, bueno, ¿cuál ha sido el rol de la candidata hoy, ministra del Trabajo en ese minuto? Aquí ¿Usted cree que se le devuelve la pregunta a la Obvio, exministra? porque están expuestos 757 millones de dólares de los fondos previsionales, de los fondos de los trabajadores de nuestro país, y cuando ella hace una afirmación tan dura respecto de un supuesto silencio porque hay terceros involucrados que son o fueron o digamos o tienen sensibilidad de la concertación y por eso han guardado silencio falso, por cierto, creo que ella también tiene que autopreguntarse. ¿Qué podría haber hecho la ministra? Mira, la candidata como ex ministra. Ella debió al menos haber tenido más de alguna reunión con la superintendenta de pensiones analizando este tema y viendo las implicancias del mismo. Aquí está involucrada la bolsa, por cierto, los corredores, las AFPs y, en definitiva, los recursos de miles de trabajadores de nuestro país, de millones de trabajadores. Y, por lo tanto, creo que al menos ella debiera haber actuado proactivamente en este tema. Yo no hago la acusación directa porque me parece que no corresponde. Creo que ella se compra un lío una vez más gratuito al suponer intenciones en los parlamentarios que no existen. Primero, falsas, y segundo, no existen. Por lo tanto, creo que ella debe ser un poco más rigurosa, porque este tipo de actitud no solo daña la confianza de los chilenos y chilenas, sino que además deja muy mal parada a la candidata de la derecha. Senadora, pero esta sesión usted que solicitó se realizó el miércoles. Continúa el próximo miércoles porque... ¿Y cuál es el objetivo realmente? ¿Qué es lo que buscan? Mira, expusieron los superintendentes de Valores, Coloma, y la superintendente de pensiones, Bernstein, con la información que mucha de ella es pública, otra no se ha conocido porque es de nivel de detalle. Sí. Y nosotros tenemos una serie de preguntas que queremos que se nos respondan. Alcanzamos a hacer 3 o 4, pero la verdad es que hay un set amplio de preguntas que tienen que ver con los fondos previsionales, con las actuaciones, con los implicados, con... ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se busca? Un poco dilucidar, y ese es el rol del Senado, si la normativa en este ámbito es suficiente o requiere perfección. Yo creo que requiere perfección de los antecedentes preliminares que tenemos, porque aquí las AFP operan con corredores y las corredoras son las que colocan los fondos en el mercado. Tenemos una bolsa de comercio que es poco transparente, que no es competitiva, por cierto. Quedó cuestionada después de esto. Que ha quedado cuestionada después de esto. Hay conflictos de intereses entre los que están en las corredoras y los que están en la bolsa. Y obviamente pueden también haber conflictos de intereses respecto de los accionistas minoritarios, que son las AFP en este caso, respecto de las compañías involucradas. Es un tema tremendamente complejo y en definitiva lo que debe preocupar es qué pasa con los fondos de los trabajadores. Tú sabes que todos los meses estos fondos van a las AFP, las AFP los invierten en el mercado de capitales. Y la pérdida podría ser grande. Y aunque no lo fuera, aunque fuera menor, igual impacta en las personas. Y eso es algo que los superintendentes del mercado tienen que entender. No estamos jugando con cualquier cosa, estamos jugando con recursos de terceros. ¿Sabe por qué me interesaba saber cuál era el objetivo de esta comisión? Que Mauricio Daza, abogado querellante en esta causa, que representa a uno de los accionistas minoritarios, que fue como el que abrió todo esto y que presenta las primeras acciones legales, él decía que aquí había una arista política que había que investigar, que podía haber una red de protección que protegió a Julio Ponce Lerú y a este
estructura del caso Cascada, y una red de protección política que sería transversal. Él mencionaba, por ejemplo, a Alejandro Ferreiro como ex superintendente, que luego deriva en director de SQM, y que podría haber estado al tanto de todo esto. Entonces él ponía el ojo y el acento en el rol que jugara la clase política, en definitiva, en el caso. Yo creo que aquí uno tiene que ser tremendamente riguroso y transparente, y en ese sentido investigar todo lo que corresponda. ¿Hacia atrás también? Obvio, hacia atrás también, sí, es lo que corresponde. Yo creo que respecto del señor Ponce Lerú, y respecto de las corredoras, y respecto de la bolsa de comercio, y respecto de las AFP, obviamente que hay que investigarlo. Y aquí yo creo que lo mejor es la transparencia. Hemos tenido temas con el señor Ponce Lerú en otros ámbitos, el tema del litio, que es un tema que yo he seguido bastante, y durante ya harto tiempo. Por lo tanto, miren, créanme que transparencia total, porque lo peor que puede pasar es que expongamos el sistema en falta de confianza, porque, insisto, estamos hablando de los recursos de los trabajadores. Incluso si hay gente de la concertación o ex personeros de concertación bloqueados. De la concertación, no concertación, de la derecha, no derecha, da lo mismo. Yo creo que el sistema tiene que funcionar. Y perdóname que lo diga, pero veo de repente cierta indolencia. ¿De quién? En general en el país respecto de estos temas. La Polar, Johnson, ahora esto. Como que no importara. Y yo creo que si hay algo que puso en crisis a la economía mundial, a raíz del escándalo, ¿no es cierto?, en Estados Unidos. Sí, el caso Lehman Brothers. Fue exactamente esto, la falta de rigurosidad y de jugar con los dineros ajenos. Y yo creo que eso en Chile, que nos jactábamos, que nos sentíamos orgullosos de nuestra normativa, no puede permitirse. Y por lo tanto, por eso, no solo la investigación respecto de qué ocurrió aquí, sino que también cuáles son las normas que tenemos y si son suficientes o no. ¿Por qué? Porque estamos, insisto, manejando recursos que no son propios. Digo, están, en este caso, la bolsa, las corredoras, las AFP, manejando recursos que no son propios. Y en el caso de las empresas, también, porque hay controladores y hay notarios. Y ahí también se suma, obviamente, que la voluntad del más fuerte prima sobre la del más débil. Y eso es algo que tenemos que dilucidar. ¿Es suficiente la norma que hay hoy día o no? Senadora, ¿están los antecedentes necesarios como para quizás convocar a una comisión investigadora por este caso? Lo están analizando los diputados. Sí, tú ya sabes que son los diputados los que tienen el rol fiscalizador, no el Senado. Y obviamente es parte de las cosas que tendrán que definirse en el futuro. Pero mientras tanto nosotros vamos a seguir con nuestro rol en el Senado, entendiendo que estamos revisando una situación concreta que ha ocurrido y que a nosotros nos preocupa desde el punto de vista de qué pasa con los recursos involucrados, fondos de los trabajadores, y qué pasa con la normativa existente. ¿Es o no suficiente? Porque si no, obviamente para eso estamos nosotros, para abordar este tema y hacer algo para evitar que en el futuro se repita. Senadora, me gustaría abordar brevemente, antes de terminar, un pequeño punto con una mirada más bien general. Han surgido críticas desde el gobierno, del oficialismo, por la actitud que tuvo la nueva mayoría, o la concertación más bien, ¿no? La concertación dentro de la tramitación del proyecto de la ley Hinspeter, proyecto de antiencapuchados. Mónica Salaquet hoy día, por ejemplo, acusaba una actitud obstruccionista, derechamente, de parte de la concertación para bloquear el término del gobierno del presidente Piñera. ¿Cómo se puede manejar esa faceta legisladora, la legítima posición que puedan tener de oponerse a determinados proyectos con este término del gobierno del presidente Piñera y los intereses electorales que hay de por medio también? ¿Sabes lo que pasa, Sebastián? El presidente Sebastián Piñera, cuando era candidato, prometió el fin a la puerta giratoria, dijo a los delincuentes se les acabó la fiesta, y usó una serie de términos publicitarios bien estridentes. Pero termina su gobierno y en el ámbito del delito, de la seguridad pública, la verdad es que es re poco lo que se avanzó, por no decir nada. Y el gobierno pretende mostrar esta ley como un éxito del tema de la delincuencia, y yo creo que confunde las cosas. Esta ley no se hace cargo del tema de la delincuencia, primero. Segundo, no es culpa de la oposición esta situación, la verdad es que es producto de una mala gestión del gobierno. Tercero, esta ley en particular pretende enfrentar el tema de las manifestaciones sociales con normativa que la verdad es que ya existe, suficiente, y lo han dicho todos los expertos en esta materia, y la Cámara de Diputados en su votación, yo se lo recorría a la diputada Salaquet, rechazó el conjunto de las normativas salvo dos, que son las que pasaron al Senado. Sí. Y en el Senado le hemos dicho que no a todo porque la verdad es que es una mala ley.
Hoy día, y vuelvo al tema, lo explicó muy bien el senador Patricio Walker, presidente de esta comisión, experto en este ámbito, esta normativa está consagrada y de manera suficiente en nuestro ordenamiento jurídico. Lo han ratificado todos los penalistas que han participado en la comisión. Por tanto, no es necesario innovar. Y aquí los problemas son otros, y es el gobierno de derecha el que no quiere entender aquello. Las manifestaciones sociales son expresión de un descontento y no se soluciona aquello con represión. Y eso es algo que el gobierno no quiere entender. ¿Queda desahuciado ya el proyecto? No, en el minuto, a raíz de que como se aprobaron 2 artículos en la Cámara de Diputados, nosotros hemos rechazado todo, eso va a la comisión mixta. Sí. El gobierno le ve en el fondo al proyecto? Yo espero que prospere y que hagamos una discusión, no al término de un gobierno que está cerrando ya su gestión y que debiera concentrarse en varias otras cosas y no en esto, que es un mal proyecto. Y espero que hagamos una discusión, si es que es necesaria, de perfeccionamiento de nuestra normativa, de hacernos cargo del tema de los fiscales. Hoy día tenemos un tema ahí que tampoco se avanzó, de insuficiencias fiscales por el aumento de causa. En fin, yo creo que tenemos tareas pendientes, pero no van por esta línea y lo dijeron, insisto, todos los profesores, todos los penalistas y lo explicó muy bien Patricio Walker en la sala. ¿La intención de aplicar discusión inmediata buscaba algún provecho electoral, cree usted? Mira, prefiero ya entrar en ese tema. Nos han tapado discusión inmediata en una serie de proyectos en el Senado, donde nos piden que nosotros despachemos en una semana, en 2 días, en un día, proyectos que han demorado más de 2 años en la Cámara de Diputados. Y la verdad es que me parece que no es la forma seria de trabajar cuando esto repercute finalmente en hombres y mujeres de nuestro país. Senadora Rincón, gracias por estar con nosotros aquí en CNN Chile. Hacemos una pausa, nos separamos y volvemos de inmediato con más informaciones. No se vayan.